Son pocos los hogares donde en alguna forma no haya llegado el zarpazo de la bestia roja que amenaza hoy el mundo entero. La civilización mundial. Joaquín Antonio Balaguer Ricardo nace en Villa Bisonó, Santiago, el 1 de septiembre del año 1906. Muere el 14 de julio del año 2002, producto de un paro cardíaco a la edad de 95 años, mejor conocido como Joaquín Balaguer. Este fue poeta, ensayista, escritor, estadista y político dominicano, quien fue presidente de la República Dominicana en los años 1960 hasta 1962. Balaguer fue designado por Trujillo como un presidente títere en el ocaso de su régimen, y tras el ajusticiamiento en el año 1961, el líder reformista se encargó del país. En los periodos de 1966 hasta 1978 es considerada la etapa más cruda y brutal de todos los gobiernos en los cuales él ocupó el cargo, debido a los hechos que marcaron su régimen. Ya para 1986 hasta 1996, en estos 10 últimos años de gobierno, se caracterizó por ser de mayor apertura en comparación con sus anteriores periodos. En estos 3 periodos de presidencia, fue 7 veces presidente, 6 veces de manera constitucional y en una ocasión de manera provisional, lo que lo convirtió en el político que ocupó más veces ese cargo. El viejo caudillo que gobernó el país durante 22 años tuvo una prolífera vida política, de luces y de sombras. Muchos lo amaban, otros lo odiaban. Él fue amo y señor de su partido, el cual fundó a su imagen y semejanza. Lo manejó a su antojo con todo el peso de su liderazgo y su caudillismo. Todos los puestos de los altos dirigentes y electivos debían de contar con su aprobación dentro del partido y con su bendición. Quien se atrevía a cuestionar su liderazgo sufría las amargas consecuencias. A continuación, mis compañeras Ana Paula Gómez y Odir Villamizar estaríamos presentando lo que fueron los crímenes de Estado, los procesos de democracias y también las obras que sucedieron durante los gobiernos de los 12 y los 10 años del político, el cual fue considerado para muchos el último caudillo de República Dominicana. Los crímenes del gobierno. Los gobiernos de Balaguer se caracterizaron por la intolerancia política, lo cual se reflejó en la persecución, apresamiento, destierro y asesinato de sus opositores. Durante los 12 años del gobierno, Balaguer usó de diversos métodos para amedrentar y exterminar a sus opositores. Entre ellos se cuentan ametrallamientos a escuelas, liceos y universidades, asesinatos de profesores, estudiantes, obreros, campesinos y profesionales, deportaciones y apresamientos masivos y selectivos de luchadores revolucionarios. Durante los 3 primeros meses de instalado su segundo gobierno, la Asociación Dominicana de Derechos Humanos declaró que había recibido quejas. Balaguer inició entonces la denominada Operación Chapeo, un plan criminal que tenía la finalidad de exterminar los remanentes revolucionarios que sobrevivieron a la Guerra Patria de abril de 1965. Para finales del primer periodo, 1969, un grupo de mujeres dominicanas conformó el Comité de Madres, Esposas y Familiares de los Muertos y Desaparecidos, el cual publicó una larga lista de víctimas como consecuencia de la Operación Chapeo, y revelaron que en los 3 primeros años del gobierno Balaguer, 366 personas fueron muertas o desaparecidas por causas políticas y subversivas.
En el segundo mandato de 1970 a 1974, Balaguer intensificó la represión y la intolerancia contra la disidencia ideológica. En 1971, designó al general del ejército Pérez y Pérez como jefe de la policía y este conformó un grupo criminal denominado Frente Democrático Anticomunista y Antiterrorista, bautizado por el pueblo como la Banda Colorá, integrada por los peores criminales del país. La Banda Colorá identificaba a los jóvenes que tenían algún cuestionamiento al gobierno, los perseguía, los desaparecía y los asesinaba. Decenas de jóvenes de los más sanos de la sociedad dominicana fueron asesinados por la Banda Colorá. Algunas de las víctimas de los 12 años son Amaury Germán Aristi, que fue uno de los grandes hombres revolucionarios, seguidores del coronel Francisco Alberto Camaño y uno de los líderes de la Guerra de Abril. Gregorio García Castro, considerado uno de los más prestigiosos y valientes columnistas, se oponió a la reelección del Dr. Balaguer, criticando agriamente al gobierno. Francisco Alberto Camaño Deñó fue militar y héroe dominicano. Lideró el desembarco en la playa Caracoles al sur del país con la intención de iniciar un frente guerrillero contra el gobierno de Joaquín Balaguer. 13 días después del desembarco, el 16 de febrero, las Fuerzas Armadas anunciaron la muerte de Camaño junto a 2 de sus compañeros. Mamá Tingó fue una líder campesina, se destacó por defender el derecho que tiene el hombre del campo de labrar la tierra. Esta lucha era por la recuperación de tierras que estaban en manos de terratenientes. Murió de manos de Ernesto Díaz, quien la asesinó al ella interponer una querella en contra del terrateniente Pablo Díaz. Orlando Massara, militante revolucionario desde los 15, destacado combatiente, constitucionalista y dirigente comunista. Orlando Martínez Howley, brillante periodista y militante revolucionario, ejemplar, opuesto al régimen balaguerista, fue asesinado el 17 de marzo de 1975. Maximiliano Gómez Horacio, conocido como El Moreno, fue un líder revolucionario dominicano. A temprana edad se inició en las labores políticas. Ninguno de estos crímenes han sido juzgados ni sancionados. Ninguna institución u organismo relacionado con los derechos humanos nacionales o internacionales han actuado en esa dirección. El expresidente Dr. Joaquín Balaguer encontró una nación severamente golpeada por décadas de turbulencia, por tiempos cortos de paz y por una población ignorante de los derechos humanos. Su campaña electoral solía dirigir sus mensajes de propagandas políticas a las mujeres y al campesino. Tuvo éxito en parte gracias a la rehabilitación de las finanzas públicas que estaban en un estado caótico e impulsó un modesto programa de desarrollo económico. Obviamente, esa inversión estaba centralizada en su persona, que lo convertía en una figura necesaria por las obras que se hicieron en sus mandatos. Su personalidad fue pacífica y un tanto enigmática, apelando frecuentemente a un secretismo heredado de la era de Trujillo. Fomentó el desarrollo de la infraestructura urbana del país mediante la construcción de avenidas, edificaciones, presas, represas, contraembalses, el Faro Colón, que fueron una de las obras más importantes, autopistas y carreteras modernas, así como caminos vecinales, hospitales, son las obras más relevantes construidas en sus gobiernos. Su legado en el país fue contradictorio, ya que a pesar de la represión que existía, mantenía la atención de los más pobres. En sus 22 años de los gobiernos que él dirigió, preservó la ecología y los recursos forestales. En estos gobiernos podemos observar su inclinación hacia el fortalecimiento del deporte, la cultura, el arte y la recreación. El modelo económico del país en el periodo de los 10 años, como le llamaron, empezó a beneficiarse de una estabilidad económica que favoreció el desarrollo. El nivel inflacionario disminuyó,
se controló el presupuesto fiscal y se redujo la deuda externa. La expansión y el crecimiento en la construcción enfrentó el desempleo, aumentó el flujo de dinero y la capacidad adquisitiva de amplios sectores. Entre las obras más relevantes podemos encontrar las cuales se hicieron durante su gestión fueron los complejos habitacionales más reconocidos son San Lorenzo de los Minas, Invivienda, San Carlos, Las Caobas, Villa Francisca, La Sursa, Residencial José Contreras, Los Jardines, Los Ríos, El Almirante, El Hoyo de Chulín, Puerto Isabela, Sabana Perdida, entre otros muchos más en todo el país. Así también construyó el teleférico de Puerto Plata y el malecón de esa misma ciudad, la Basílica de Higüey y la Catedral de La Vega. Construyó también muchos aeropuertos, en lo que podemos mencionar el Aeropuerto Internacional de las Américas, hoy conocido como Dr. José Peña Gómez, el Aeropuerto María Montés en Barahona, el Aeropuerto de Puerto Plata y de Santiago, así como el Aeropuerto Higüey. También construyó los parques Jardín Botánico Nacional, Acuario Nacional, Zoológico Nacional, Mirador del Sur, Mirador del Norte, Mirador del Este, así como la Plaza de la Bandera y el enigmático Faro Colón. Entre las calles y avenidas, carreteras que pudimos observar durante sus mandatos construidas por él, podemos mencionar las avenidas 27 de Febrero, la Winston Churchill, la autopista 6 de Noviembre, la ampliación de la autopista Duarte, la ampliación de la autopista de las Américas, la ampliación de la autopista 30 de Mayo, la avenida del Puerto y así como la reconstrucción y remoción de la ciudad colonial. En el 1966 y 1976, el presidente Balaguer construyó dos nuevos puentes sobre el río Sama, el puente Francisco de Rosario Sánchez al norte y el puente Ramón Matías Mellas al sur. También sometió al extenso trabajo de reparación y mantenimiento al viejo puente Duarte, el único que existía en ese momento sobre los Sama, y que había sido averiado en el fragor de los combates de la revuelta del 1965. En ese mismo periodo, Balaguer construyó el moderno puente Iguamo sobre el río del mismo nombre, a la entrada de San Pedro de Macorís, conjuntamente con la autopista turística de Boca Chica, Juan Dolio, Guayacanes y San Pedro de Macorís, que haría quedar ese sector como un polo turístico de esa zona. Igualmente, Balaguer construyó un nuevo y moderno puente sobre el río Jaya. Son pocos los hogares donde de alguna forma no haya llegado el zarpazo de la bestia roja que amenaza hoy el mundo entero. La civilización